En 95,5 gramos de agua se disuelven 13 gramos de cloruro de sodio para formar una disolución de densidad de 1,086 gramos por cada mililitro. Determinar el porcentaje en masa, una concentración en gramos por cada litro, la concentración molar y la concentración normal. Entonces vamos a resolver inicialmente todo este problema analíticamente y solo hasta el final vamos a hacer los cálculos pertinentes. Entonces, vamos a comenzar con el punto A, porcentaje en masa, por lo tanto necesitamos la definición del porcentaje en masa. El porcentaje en masa va a ser igual a la masa del soluto, dato que tengo, más la masa de la solución, dato que no tengo. Pero la masa de la solución se puede calcular sumando la masa del solvente más la masa del soluto. Y esta sería la fórmula que me resuelve el primer punto. Ahora vamos con el segundo punto. En B me piden una concentración de gramos por cada litro. Lo más cerca de eso es la concentración simple masa a volumen. Dicha concentración me dice que la concentración simple masa a volumen va a ser igual a la masa del soluto dividido el volumen de la solución. Pero adicionalmente no me dan en el enunciado un volumen como tal, sino una densidad de la solución. Por lo tanto, voy a escribir también la definición de la densidad de la solución. No se pueden reemplazar tan rápido porque la densidad de la solución está definida en base a la masa de la solución. Ahora, como lo que necesito es el volumen de la solución despejado o inverso, entonces lo que tengo es que mover o el volumen de la solución o la masa de la solución. Tenga en cuenta que lo que necesito es reemplazarlo en la fórmula de la concentración simple masa-volumen, y allí el volumen de la solución está inverso. Por lo tanto, si paso la masa de la solución de multiplicar a dividir, obtengo precisamente el inverso del volumen de la solución. Y, por lo tanto, esto y esto son iguales e iguales con esto. Por lo tanto, puedo reemplazar el inverso del volumen de la solución por lo que vale en términos de la densidad y la masa de la solución. La masa del soluto me la dan en el problema, la densidad en el problema, pero la masa de la solución no me la dan en el problema, pero la puedo calcular a través de la suma masa de soluto más masa de solvente. Con esta fórmula podríamos hacer el cálculo, pero podemos hacer más cosas matemáticas. Por ejemplo, aquí tengo un término masa de soluto dividido la suma masa de soluto más masa de solvente, que es parte de los componentes del porcentaje en masa. Pero el porcentaje de masa está multiplicando. Si yo quiero obtener el término masa de soluto más la suma de los dos, tengo que dividir entre 100 a la masa del soluto. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que cambio de posición la densidad por la masa para que lo vean más claramente. Ahora, todo este término lo puedo reemplazar por la masa del soluto dividido entre 100, lo cual me facilita mucho los cálculos. Si lo que está usted buscando es, por ejemplo, el porcentaje masa a volumen, simplemente es reemplazar por el porcentaje en masa multiplicado por la densidad. Y en ese caso sí se dejaría el 100%. Ahora, esta es la fórmula que vamos a emplear. Lo único es que el volumen de la densidad deberá pasarse a litros, de manera que deberemos emplear un factor de conversión cuando usemos esta fórmula. Miremos el tercer problema. El tercer problema me involucra una concentración molar. Y la concentración molar me pide moles de soluto, volumen de la solución. El volumen de la solución no me la dan, pero lo puedo obtener a través de la densidad. Pero empleemos lo que calculamos anteriormente en la concentración masa a volumen. Volvemos a anotar esa definición y me doy cuenta de que en la concentración masa a volumen ya tengo la masa del soluto dividido el volumen de la solución. Simplemente es pasar de o conectar moles y gramos. Y eso lo obtengo a través de la fórmula de la masa molar. Así que el primer paso va a ser despejar moles de esta fórmula, pasando la masa molar de multiplicar a dividir. Posteriormente, reemplazo lo que vale moles en términos de masa en gramos y masa molar en la fórmula de la concentración molar. Para finalizar, como tengo masa de soluto dividido volumen de la solución, igual que en esta otra definición, puedo reemplazar estos dos términos por la concentración simple masa a volumen, dado que el volumen esté expresado en litros. Como este datico lo voy a calcular en C, puedo reemplazar directamente. Finalmente, la concentración
normal. Vamos a escribir la definición de la concentración normal en términos de la concentración molar. Y esa definición me establece que la normalidad va a ser igual al equivalente molar del soluto por la concentración molar del soluto. Y la concentración molar del soluto es un dato que calculamos en C. Por lo tanto, solo tendremos que determinar el equivalente molar del soluto a través de la fórmula del cloruro de sodio. Entonces, estas son las 4 fórmulas que me dan la respuesta analítica a los 4 problemas. Lo único que resta es hacer o empezar a hacer la parte numérica. Entonces voy a comenzar en A. En A, las variables que requiero son la masa del soluto y la masa del solvente. La masa del soluto me dice que son 13 gramos y la del solvente 95,5. Lo único que nos resta es aplicar la fórmula. Vamos a hacerlo ya directamente, de manera implícita. Entonces, masa del soluto, 13 gramos. Dividido entre la suma de masa del soluto, 13 gramos, más masa del solvente, 95,5. El resultado lo multiplicamos por 100. Resultado 11,98, etc. Voy a expresar ese resultado con dos cifras significativas, por lo tanto va a ser 12%, ya que gramo que multiplica se va a cancelar con gramo que divide. Ahora vamos a la parte numérica del punto B. Para ello voy a requerir el dato de la densidad que me da el enunciado, 1,086 gramos por cada mililitro. Tenga en cuenta que en el enunciado B me lo piden en litros, por lo tanto voy a tener que hacer una conversión. La conversión se puede hacer aquí o al reemplazar. Lo vamos a hacer al reemplazar para poder hacer el análisis dimensional de una manera mucho más cómoda. Entonces tomo la fórmula que había despejado anteriormente y empiezo a reemplazar. La densidad de la solución, 1,086 gramos por cada mililitro. Y el porcentaje en masa del soluto, 12%. Ahora hacemos el factor de conversión para cambiar de mililitros a litros. Tengo mililitros dividiendo, entonces debo tener mililitros multiplicando y un litro dividiendo. Después determino quién es más grande, litro o mililitro. Como litro es más grande, pregunto cuántos mililitros caben en un litro. Y como caben 1000 mililitros en un litro, voy a anotar 10 a la 3. O 1000, lo que a usted más le guste. Muy bien, ya tengo esto. Vamos a determinar el análisis dimensional, que me debe quedar en gramo por cada litro. Entonces, mililitro que multiplica, mililitro que divide, mililitro que multiplica. Porcentual que multiplica, porcentual que divide. Dos ceros que multiplican, dos ceros que dividen. Por lo tanto, el resultado será lo siguiente. Voy a iniciar el cálculo por donde lo había dejado en la calculadora, es decir, por el porcentaje en masa, que habíamos aproximado 12%, pero que en la calculadora todavía sigue con todos sus decimales. Y eso lo voy a multiplicar por 1,086 y por 10, dividido entre nadie. Resultado, 130,11, etc. Aunque estaba redondeando a dos cifras significativas, voy a anotar esto con 3 cifras significativas, ya que así es como está en el libro de texto donde saqué este problema. Entonces las unidades quedaron como 130 gramos por cada litro. Anoto el resultado en limpio y paso al problema C. Para resolver el problema C, debo determinar la masa molar del soluto. Pero para determinar la masa molar del soluto necesito saber quién es el soluto. Y me dicen que el soluto es cloruro de sodio y aquí me dan su dato, 58 gramos por cada mol. Con ese dato procedo a reemplazar en la fórmula general que había obtenido anteriormente. Entonces, la concentración simple masa a volumen, con un volumen expresado en litros, va a ser 130 gramos por cada litro. Y el inverso de la masa molar va a ser mol por cada 58 gramos. Cancelamos unidades pertinentes, gramo que multiplica, gramo que divide y me quedan las unidades de concentración molar. Mol por cada litro. En esta ocasión voy a expresar la concentración molar con las unidades básicas, ya que debo emplear la concentración molar para hacer otros cálculos posteriormente. Y la unidad molar, como unidad derivada, no me sirve para el análisis dimensional. Ahora lo único que resta es hacer el cálculo aritmético, que es tomar 130, que lo habíamos obtenido en la calculadora, y dividirlo entre 58. Entonces
En mi calculadora ya tenía el 130 con sus decimales y lo divido entre 58. Resultado que voy a anotar con dos cifras significativas, que era lo que llevaba con el dato original. Entonces va a ser 2,2 mol por cada litro. Valor que anotamos en limpio. Y finalmente la concentración normal. Pero para determinar la concentración normal necesito determinar el equivalente molar del soluto. Para determinar el equivalente molar del soluto necesito ver la identidad del soluto, que es cloruro de sodio. Para determinar el equivalente molar hay que plantear una reacción de disociación iónica de la sustancia que tenemos en el problema. La ecuación que describe esa disociación iónica debe estar balanceada en masa y en carga. Entonces tenemos un sodio a la izquierda, un sodio a la derecha, un cloro a la izquierda, un cloro a la derecha. A la izquierda la sustancia está neutra, a la derecha tengo más 1 y menos 1, 0. Entonces está neutra. Para determinar el equivalente molar de una sustancia, se toma uno de los iones y se multiplica por su coeficiente estequiométrico. Se puede escoger cualquiera de los dos iones que genera, siempre y cuando los coeficientes estequiométricos estén correctamente determinados. Vamos a escoger al sodio. Más 1 por 1 es 1. Por lo tanto, el equivalente molar va a ser un equivalente por cada mol. Si tomáramos al cloro, el menos 1 debe pasar por un valor absoluto. Entonces el valor absoluto de menos 1 es 1. Y ese 1 por 1 también da 1. Por lo tanto, nuevamente obtendríamos un equivalente por cada mol. Una vez que ya sabemos cuál es el equivalente molar de ese soluto, vamos a tomar la definición de normalidad. Y vamos a reemplazar equivalente molar del soluto y concentración molar del soluto. Entonces el equivalente molar es un equivalente por cada mol y la concentración molar 2,2 mol por cada litro. Cancelamos unidades pertinente, mol que multiplica, mol que divide, y la respuesta es equivalente por cada litro, justo las unidades de normalidad. La parte aritmética es muy sencilla, 1 por 2,2 es 2,2, por lo tanto quedará 2,2 equivalente por cada litro. Y expresamos la respuesta en limpio. Y bien, así completamos un ejercicio de alta complejidad de unidades de concentración por el método analítico algebraico. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.